Por aquel pequeño león, de calles empedradas y noches oscurísimas, en la prontitud del siglo XVII, santones cubiertos de negro acompañaron los dolores y la soledad de María en un mensaje agobiador y hasta violento. Los siglos XVI y XVII fueron sin duda memorables para el definitivo desarrollo de la Semana Santa de León. Las representaciones de la Pasión coincidieron con un espíritu religioso impulsado por la renovación tridentina, y las cofradías acentuaron su dramatismo recreando en su imaginería el sufrimiento de Cristo, en escenas llenas de expresividad que invitaban al ejercicio colectivo y multitudinario de la penitencia y del dolor. Hoy, 4 siglos después de aquellas oscuras y dramáticas procesiones, la riqueza de la imaginería leonesa vuelve a invitarnos al recogimiento y a la penitencia. Los pasos, en medio de un movimiento conmovedor e impresionante, vuelven a hacer del silencio oración y del procesionar sacrificio. La imagen, pues entonces está hablando a todos los que están, pues viendo cómo se mueven, cómo pasan, que ese es el valor también de nuestras procesiones, que al ser llevadas a hombros, dan la sensación de que el paso se va él también moviendo, como que va caminando, ¿no? Y entonces, el pueblo le va hablando, el pueblo habla con el paso y el paso con el pueblo, le está diciendo algo, claro. Desde Jesús aclamado sobre un pollino entre un barullo de palmas y mantos a la casa de Betania, el evangelio iconográfico va hilvanando los pasos de la pasión. En la unción de Betania, una mujer se anticipa a la muerte del Señor y arrodillada vierte el bálsamo sobre el Maestro. La Junta Mayor encargaba en 1983 un conjunto procesional que abriera el cortejo de la procesión del pregón. Del taller de José Ajenjo salió un paso que, montado sobre un trono con los emblemas de las cofradías, representaba la escena contemplada en los evangelios. Braceros de todas las cofradías leonesas anuncian en Betania la muerte de Jesús. Víctor de los Ríos, documentado sobre la costumbre judía de la Pascua, determina en 1948 una composición de 13 figuras en el momento culminante de la institución eucarística. El conjunto tardó más de 2 años en estar preparado y en 1950 desfila en la procesión organizada por Santa Marta. El cenáculo, con forma de hemiciclo, llevado a lo ancho a partir de 1964 sobre su carroza de bronce labrado, es el mayor grupo escultórico de nuestra Semana Mayor. Personajes de la política y de la cultura leonesas posaron para el apostolado, a excepción de Judas, cuyo gesto distraído, de ceño fruncido y arrugado, ajeno a la institución de la Eucaristía, contrasta con el rostro sereno de Cristo, que sostiene entre sus dedos un pedazo de pan. En el Huerto de los Olivos, el Maestro persevera en su oración. Sus ojos, embotados por el sufrimiento de la pasión, ya iniciada, vuelven a ser reflejados por la maestría de la gubia de Víctor de los Ríos. Su labor sustituía de esta forma al Cristo orante de bastidor con que la cofradía del Dulce Nombre abría su procesión de los pasos. Cristo, humilde, obediente, modelo de desprendimiento en esa oración en el Huerto de los Olivos. Llevado en los primeros años sobre trono más ancho que largo, el ángel acerca al cáliz de la pasión al Cristo en oración. Con el beso de la traición, la historia de la redención se inicia irreversiblemente. Los soldados, con espadas y garrotes, prenden a Jesús. Sustituyendo el prendimiento de 1944, Ángel Estrada, 20 años después, acentúa la expresividad con ojos de cristal. La anatomía de los cuerpos refleja tensión. Cristo prendido y traicionado. Cristo abandonado por los suyos, solo.
Y Pedro, incapaz de comprender, egoístamente humano, lo niega. Cristo atado a la columna. Cristo cubierto de llagas, rendido por el dolor. Suenan los flagelos que golpean la carne del Cristo que podría haber tallado Gaspar Becerra, en cuyo caso, por encargo del convento de Santo Domingo el Real, donde se ubicaba la cofradía del Dulce Nombre. La imaginería representó hasta el siglo XVII al Cristo flagelado, atado a una columna alta. La presencia en la iglesia de Santa Praxedes desde Roma de la verdadera columna de la flagelación llevó a las representaciones troncocónicas y bajas, sobre las que Cristo se apoyaba. Y en esta tradición participó Gregorio Fernández, a quien fue atribuida, sin fundamentos, esta talla del Cristo latigado y coronado de espinas. Más modernos, que es de nuestro paisano Víctor de los Ríos, pasos fenomenales, que yo creo que estos ya se les valora en el valor que tienen, quizá que tienen, pero quizá no lo suficiente como que pasaron un siglo, como ha pasado con estos otros de Gregorio Fernández, etcétera. Claro, han pasado 4 siglos y entonces se les da otro valor. Pero yo creo que este hombre, Víctor de los Ríos, que le conocimos, que además era un cristiano, creyente, practicante, pues se ve en sus imágenes que le salen de dentro, del corazón. La cofradía del Dulce Nombre concedió siempre una especial atención a la figura de Jesús Rey, coronado de espinas, ya desde comienzos del siglo XVII. En esta escena, la más representada en la veterana cofradía, que encargaba en 1675 un nuevo grupo al imaginero Francisco Díez de Tudanca, quien había trabajado un año antes en el expolio. Hasta 1908 se procesionará su obra, deteriorada e incompleta. En 1977, Higinio Vázquez talla para la cofradía un conjunto de soberbias dimensiones que sustituiría al de 1908. Vázquez consigue un asombroso contraste entre la figura serena y paciente de Cristo y los rostros burlones y feos de los soldados, acentuando la dramática escena de la coronación de espinas. La oración converge hacia la figura serena del Cristo, al que le hincan una corona trenzada de espinas. Con una caña por cetro, vuelve a aparecer ante la turba. «Ecce homo», exclama Pilato, mientras señala al Cristo. Y cómo gritan, dice Martín Descalzo, cómo se quejan estos idiotas con sus dolorcitos, cómo chillamos con sus penas. Y Pilato se lava las manos ante un Cristo flagelado y coronado de espinas. En 1905 se encarga a Juan de Arizaga un paso de serie que sustituyera al deteriorado Cristo al balcón. Este había sido permutado en 1861 por el que la venerable Orden Tercera Seráfica poseía en el convento de San Francisco. Deteriorado, sin embargo, vuelve a ser sustituido por el Cristo delgado y cansado de la humillación, que sale del taller barcelonés de Arizaga. Humillación y paciencia, reflejadas en las tallas del Jesús de Medinaceli, propiedad de la novísima cofradía del Santo Cristo de la Expiración y del Silencio, y copia del venerado en la Basílica madrileña de los Capuchinos. Jesús vestido de morado, una soga rodeando sus muñecas. En medio del silencio de la noche del miércoles santo, la esbelta figura, anónima del siglo XX, acongoja y produce pavor. Un paso cualquiera que no tenga, aunque no tenga un valor artístico especial, el bracero que lleva ese paso se encariña con él de tal forma que le aprecia como un tesoro y quiere él, querría él imaginársele de un valor algo tremendo, que no pudiera compararse a ningún otro, ¿sabes? Claro, todo depende de eso, de ese cariño, de esa muestra de fe, de afecto hacia los pasos.
Jesús Nazareno, en una de sus caídas, con su cruz a cuestas, desfila en talla anónima del siglo XVIII sobre los hombros de los cofrades de la expiración y del silencio. Vestido con manto ricamente bordado, señalan los expertos como el mejor nazareno de la Semana Santa leonesa. Levantado y ayudado por Simón de Cirene, sobre trono majestuoso recubierto de panes de oro, se tambalea el Nazareno en la mañana del gran día. Constituye este paso un enigma en cuanto a su posible autor. Juan de Juni, Gregorio Fernández, Luis Salvador Carmona, Pedro de la Cuadra, cuántos y qué buenos escultores a los que ha sido atribuida su hechura. En 1946, tras pequeñas restauraciones, Víctor de los Ríos tallaba cuerpo y pies para la olvidada efigie del Nazareno, pobre, por no decir desvencijado. Y ese mismo año se le añadía el cireneo que le ayuda por la vía de la amargura para ser crucificado. Antes de llegar al Calvario, una piadosa mujer enjuga su rostro en un paño de lino. El vero icono, que dará nombre a la figura contemplada por la tradición cristiana, sale del taller de Francisco Pablo en 1926. Y en la cima, Cristo nuestro bien, rasgado y dolorido, ora ante la cruz. Encargado por la Cofradía del Dulce Nombre, Tudanca realizaba, a imitación del vallisoletano Despojo, un Cristo expoliado con influencias de Gregorio Fernández. Entre 4 rayones, hoy perdidos, que sortean sus vestiduras y barrenan el madero, Cristo alarga sus brazos, en señal de perdón. En este se inspiraría en 1966 el escultor leonés Ángel Estrada para la realización del Santo Cristo del Perdón, que la cofradía del mismo nombre había encargado. Cristo arrodillado, anatómicamente tenso. El patetismo no se consigue en la obra de Estrada a base de tonalidades amoratadas y cubiertas de sangre, sino con una expresiva mirada y figuras corpulentas. Un hilo de sangre surca su rostro absorto en la oración. Crucificado entre 2 malhechores, las figuras que Estrada talla en 1964 para la Cofradía de las 7 Palabras se retuercen cosidas al madero. Jesús fuerza su posición para encontrar su mirada con la del buen ladrón, que humillado ha reconocido su falta. Y le dice, en verdad, hoy estarás conmigo en el paraíso. De nuevo, no hay sangre, pero el patetismo se vuelve a acentuar en las impresionantes figuras de ojos hundidos y tirante musculatura. Magníficas las tallas de Estrada, aunque deslucidas por un calvario mal ambientado y una carroza a ruedas que le quita movimiento. Alrededor de la hora sexta, Jesús agoniza en el Gólgota. El sacrificio de la cruz llega a su fin. El Cristo plomizo de Laureano Villanueva, de gubia descarada, se recorta en las tinieblas del Calvario. Junto a él, su madre y el discípulo que en tanto amaba. Cristo muere y al expirar se rasga la tierra. El Cristo muerto será una de las imágenes más representadas en todas las Semanas Santas de España. En León son ricas las obras del Cristo clavado al madero, pero entre todas ellas destaca, sin lugar a dudas, el Santo Cristo de los Valderas, encargado por Antonio de Valderas en 1631 al genial Gregorio Fernández. Es el mejor exponente de la última etapa del artista castellano. De musculatura delgada, ligeramente rígida y encarnación mate, el autor acentúa el patetismo con abundantes hilos de sangre. Las rodillas quebradas por las caídas, la espina clavada en su ceja. Todo ayuda a conseguir un patetismo tremendo. La talla,
titular de la Cofradía de las Siete Palabras, fue procesionada en la mañana del Viernes Santo por la Cofradía del Dulce Nombre. Tras años de roces entre ambas congregaciones de pasión, el obispado prohibió la procesión de la talla, argumentando su estado de deterioro. Amado Fernández hizo entonces una fidelísima copia cuyas influencias serán notables en el Santo Cristo que realice para Minerva y Veracruz en 1973. De nuevo, Cristo muerto en la cruz se representa en el Santo Cristo de las Angustias o el Cristo del Desenclavo de Minerva y Veracruz, ambos del siglo XVI. El Cristo del Desenclavo constituía un acto típico de las Semanas Santas de León. Perdida la tradición, la articulación de los brazos fue inutilizada y la policromía y el paño de pureza fueron nuevamente retocados. De nuevo, la majestuosidad de Víctor de los Ríos se deja sentir en la Semana Santa leonesa. En 1945, por encargo de la Cofradía de Minerva, realiza el Descendimiento, soberbio conjunto de 7 figuras en las que el dolor marca el momento en que Cristo es descendido de la cruz. María, la Madre, sostiene los clavos de la Pasión. La palidez del rostro y las cuencas de los ojos oscurecidas reflejan el cansancio y la avidez por abrazar al cuerpo del Hijo. Víctor de los Ríos declaraba el año de su estreno que era la obra que había producido con mayor entusiasmo y más fervor. Cristo descendido, en brazos de su madre. Las 3 tallas procesionadas en León demuestran la calidad del conjunto. La Virgen del Mercado, de principios del siglo XVI, o la Virgen de las Angustias, supuestamente de Juan de Angés, imponen en la oscuridad del Viernes de Dolores y en el desgarrado silencio del Santo Entierro. De igual forma, la Piedad de Luis Salvador Carmona, firmada en 1750 en Madrid, es la mejor representación del conjunto madre e hijo. De rostro juvenil y aspecto suave, el dolor frunce el ceño y embota los ojos de la madre. El cuerpo de Cristo yace inerte entre el regazo de María. De tonos oscuros y encarnación mate, Carmona evita las crudezas haciendo amable la expresión del Cristo descendido. Oscurece y Cristo ha de ser conducido al sepulcro para su sepultura. El cuerpo sin vida del Maestro se resbala de las manos de José de Arimatea en la obra que Sánchez Mendizábal hizo en 1984 para la Hermandad de Jesús Divino Obrero. Camino del sepulcro, las manos de Juan se hunden en el cuerpo amoratado de Cristo. José y Nicodemo, de pliegues acartonados propios de Víctor de los Ríos en su última etapa, lo envuelven en el sudario y lo conducen al monumento. Juan, el discípulo amado de Jesús, llora mientras sostiene al Maestro. Su mirada, ante la incomprensión, se pierde. Cuerpos ausentes, representados también en los yacentes del siglo XVII. Es evidente la influencia que el patetismo de los yacentes de Fernández ejerció en la obra que, en 1964, Ángel Estrada tallaba para la Cofradía de las Angustias y Soledad. Un cuerpo retorcido, con cierta tensión en sus músculos, pero sobre todo un rostro realmente patético, de rasgos agitanados. Ojos desorbitados y boca entreabierta, miembros desencajados, del cuerpo convulsionado en una cruz. Más sencilla será la reducida urna que Juan de Angés podría haber realizado en el siglo XVI y de igual forma la que Jacinto Higueras tallaba en 1951 para Minerva y Veracruz. En ambas, la figura del Cristo es menos violenta e incluso el cuerpo redondeado da sensación de serenidad. Las lágrimas que conlleva la muerte de Jesús son excepcionalmente recogidas por la soledad que un anónimo imaginero traza para la Cofradía de las Angustias en el pasado siglo. Rostro amargo y destrozado por el dolor,
que contrasta con el de Resignación de la Dolorosa que Víctor de los Ríos tallaba en 1949. Las tres vírgenes más destacadas de los pasos procesionales tienen cada una un reflejo diferente. La soledad es amargura, la dolorosa resignación. La dolorosa de Minerva, oración y fortaleza. Menos expresivas serán la soledad que Víctor de los Ríos talla en 1957 para Jesús Divino Obrero, y la Madre de la Paz, de Amado Fernández, y propiedad del Santo Cristo del Perdón. Sin olvidar esa talla anónima de la Virgen de la Amargura. E igualmente fiel es el del apóstol San Juan. La figura del joven discípulo tuvo especial importancia en esta Semana Santa de tradiciones. La cofradía del Dulce Nombre perdió en el incendio sufrido por el convento de Santo Domingo durante la Francesada su primer paso del apóstol. En 1849 se encargaba a Jerónimo Román una nueva talla que se conocería por el San Juanín de los Tirabuzones, hasta que casi un siglo después, en 1946, Víctor de los Ríos tallaba el actual San Juan. De rostro sereno, contrasta con el cuerpo convulsionado y barroquista del apóstol tallado por Francisco Javier Santos de la Era en 1982. De igual forma, el apóstol sereno de Collot Valera de 1951, que muestra en su mano el Evangelio y la pluma. La soledad del Sábado Santo nos recuerda que Cristo ha vencido al pecado. Sobre el Gólgota se dibujan los atributos de la pasión, la cruz, los clavos, el cáliz de la redención. Han pasado 2 días desde la muerte del Maestro. En medio del dolor, los discípulos aún tienen motivos para seguir esperando. María Magdalena, la de Santiago y Salomé, se acercaron al sepulcro al despertar el día primero de la semana. La piedra estaba removida. Un ángel se les aparece y dice: no busquéis de entre los muertos al que está vivo. El cuerpo ligero de Cristo se muestra ahora a los soldados que custodian su sepultura. El espanto de uno de ellos da vida al grupo de Víctor de los Ríos, realizado en 1959. La imagen inglesa pues es bastante rica, sin tener tanto valor artístico como tiene Valladolid, por ejemplo, o Zamora. Pero, sin embargo, es muy rica en la variedad de pasos, porque tenemos muchos más pasos de estas cofradías de Valladolid y de Zamora. Pero en el León de Semana Santa renovada, el Cristo resucitado despide los cortejos que impulsara el Concilio de Trento. Detrás quedan calles y más calles, testigos de un procesionar centenario. El roce de miles de zapatos contra el suelo, en un ir y venir de continua búsqueda penitencial. Porque eso es nuestra Semana Santa. Penitencia y sacrificio, seriedad y tradición.